La llamaron elegante, la llamaron intocable, la llamaron la mujer más digna del cine de oro mexicano. Pero nadie habló de las noches en que no dormía. Nadie habló del miedo que sentía cuando escuchaba una llave girar en la puerta. Nadie habló de los celos que no gritaban, que no golpeaban, pero que asfixiaban lentamente. Su nombre era Marga López y detrás de su imagen perfecta se escondía una historia que ella misma decidió callar durante más de medio siglo. Más de 80 películas, décadas como protagonista absoluta, premios, aplausos, respeto unánime. Mientras el público la veía como el rostro del equilibrio y la serenidad, en su vida privada convivía con una forma de violencia que no dejaba marcas visibles. Una violencia silenciosa, emocional, constante. Los celos enfermizos de un hombre al que ella llamó, sin dudarlo, el amor de su vida. Arturo de Córdoba, la voz más seductora del cine mexicano, el galán definitivo, el caballero impecable, y al mismo tiempo, el hombre que convirtió el amor en una jaula invisible. Lo que ocurrió entre ellos nunca llegó a los titulares. No hubo escándalos públicos, no hubo denuncias, solo silencio. Un silencio tan profundo que terminó escribiéndose en el cuerpo de Marga López y en la soledad de sus últimos años. Esta no es una biografía más. Esta es una investigación sobre lo que se oculta cuando el prestigio protege al verdugo y la víctima decide callar. Hoy vas a descubrir 4 verdades que cambian por completo la historia que creías conocer. Primero, la verdadera dinámica de control emocional que Arturo ejercía sobre Marga, disfrazada de amor, cuidado y dependencia, especialmente después de su enfermedad. Segundo, el vínculo oscuro entre los celos de Arturo y una muerte que lo persiguió toda su vida. Un trauma que transformó su manera de amar en una obsesión peligrosa. Tercero, las decisiones profesionales que Marga rechazó, los papeles que nunca aceptó, y las renuncias silenciosas que hizo para no provocar la ira del hombre que decía amarla. Y cuarto, el contenido más delicado de todos. Aquello que Marga escribió, pero nunca se atrevió a decir en voz alta. Lo que guardó hasta el final como una advertencia. Te voy a avisar cuando lleguemos a cada una. Esta es la primera. Esta es la segunda. Para que no te pierdas ninguna. Pero si te vas antes del final, te pierdes la cuarta. Y la cuarta es la razón por la que, incluso rodeada de fama y respeto, Marga López murió en silencio. Todo comenzó lejos de los reflectores. Antes del cine, antes del aplauso, antes de que su nombre se pronunciara con respeto en los estudios de la capital. Comenzó en San Miguel de Tucumán, Argentina, en 1924. Cuando Catalina Margarita López Ramos nació en una familia numerosa donde el talento no era un privilegio, sino una herramienta de supervivencia. 7 hermanos, una casa siempre en movimiento, una infancia marcada por el trabajo temprano y la disciplina dura. Allí no se soñaba con fama, se aprendía a obedecer. Desde niña, entendió una regla que nunca la abandonaría. Para avanzar, había que adaptarse. El mundo no se ajustaba a ti, tú te ajustabas al mundo. A los pocos años, su familia se convirtió en una compañía itinerante. Teatro ambulante, escenarios improvisados, giras interminables. Marga aprendió a cambiar de ciudad como quien cambia de piel. Aprendió a sonreír aunque estuviera cansada. Aprendió a cumplir, siempre cumplir. En 1939, la familia cruzó fronteras y llegó a México, un país que no era promesa sino desafío. La época de oro del cine comenzaba a consolidarse, pero para una adolescente extranjera, sin padrinos ni contactos, el camino no estaba abierto. Había que ganarse el espacio a pulso. Marga lo hizo como sabía, trabajando más que todos, hablando menos que todos. A los 17 años, cuando muchas apenas descubren quiénes son, Marga ya tomaba decisiones definitivas. Se casó joven, demasiado joven, no por amor romántico, sino por necesidad emocional. Buscaba estabilidad, buscaba un ancla, buscaba un hogar que nunca había sido fijo.
Ese primer matrimonio no fue refugio. Fue la primera señal de una tendencia que se repetiría. Elegir hombres que prometían protección y terminaban imponiendo control. Mientras tanto, su carrera avanzaba, poco a poco, sin escándalos, sin golpes de suerte espectaculares, película tras película, personaje tras personaje. En los años 40 y 50, Marga López se convirtió en una presencia constante del cine mexicano. No la vendían como mito, la vendían como mujer correcta, elegante, confiable. Y ella encajó perfectamente en ese molde. Pero esa imagen tenía un costo. Para sostenerla, Marga aprendió a callar, a no incomodar, a no contradecir, a no mostrar grietas. En una industria dominada por hombres, el talento no bastaba. Había que ser dócil, agradecida, disponible. Cada sí que decía frente a una cámara se parecía demasiado a los sí que decía en su vida privada. Su infancia itinerante la había entrenado para eso, para no echar raíces profundas, para aceptar que nada era permanente, para confundir sacrificio con amor. Cuando algo dolía, no se discutía, se soportaba. Esa lógica se volvió parte de su identidad mucho antes de conocer a los hombres que marcarían su destino. México la adoptó, pero no la protegió. El éxito llegó, sí, pero también la soledad. Porque Marga brillaba en pantalla, pero fuera de ella seguía siendo la niña que aprendió que no debía hacer ruido, que debía aguantar, que debía mantenerse firme, incluso cuando el precio era su propia voz emocional. Ese origen explica mucho de lo que vendría después. Explica por qué toleró relaciones desequilibradas. Explica por qué confundió celos con interés, control con cuidado, silencio con lealtad. Cuando años más tarde alguien le pediría que renunciara a partes de sí misma por amor, Marga no lo vería como una alarma, lo vería como algo normal. Porque nadie le enseñó que el amor también puede ser un lugar seguro. Solo le enseñaron a resistir. Y esa resistencia, que la llevó tan lejos en el cine, sería también la que la mantendría atrapada cuando ya era demasiado tarde para escapar. En la vida de Marga López hubo un punto exacto en el que el destino dejó de ser una promesa y se convirtió en un contrato. No uno firmado con tinta, uno firmado con miedo, con necesidad, con esa clase de hambre emocional que solo entiende la gente que creció aprendiendo a obedecer. 1941. Buenos Aires. Ella tenía apenas 17 años cuando se casó con Carlos Amador. Y si tú piensas que un matrimonio joven es una historia de amor, detente un segundo. Porque lo que viene no es romance, es la primera jaula. Carlos era mayor, era seguro, era hombre de mundo. En papel, parecía una salida. En la realidad fue el comienzo de una dinámica que se repetiría como una maldición. Un hombre que no la miraba como persona, sino como propiedad. Y Marga, que venía de una infancia donde la estabilidad era un lujo, confundió control con protección, como muchas lo hacen, como quizá tú lo has visto en alguien cercano. Un año después, 1942, cruzaron a México. La época de oro estaba en pleno crecimiento y Marga empezaba a ser notada. Cada nueva película era un paso hacia la cima. Cada aplauso era una puerta abriéndose. Pero en casa, la puerta se cerraba con llave. Porque el éxito de una mujer, en ese tiempo, no era motivo de orgullo para ciertos hombres. Era una amenaza. Aquí es donde nace el secreto. No el secreto de una infidelidad. No el secreto de un escándalo público. El secreto de la vigilancia. Según lo que quedó en sus notas privadas, Carlos controlaba su vida con una precisión enfermiza. Revisaba guiones, escuchaba llamadas, decidía con quién podía trabajar. Y cuando una actriz tiene que pedir permiso para existir, eso ya no es pareja, es cárcel. Marga no lo decía en entrevistas, no lo denunciaba, no lo convertía en titular. En la pantalla era la mujer elegante, la figura impecable.
Fuera de ella, aprendió a caminar con cuidado, como si cualquier palabra mal puesta pudiera provocar una tormenta. Hay una frase que resume ese periodo como un golpe seco. Dormía con mi enemigo. No se trata de un moretón, se trata de vivir en alerta, de sentir que el hogar es un campo minado. Carlos, además, no era fiel. Y esa es otra parte del mecanismo. El hombre que exige control suele ser el mismo que se permite libertades. La humillación es silenciosa, pero constante. Y Marga, en vez de romper, se adaptaba. Porque para ella el matrimonio era más que amor. Era estructura, era un techo, era una forma de normalidad. A veces la gente no se queda por cariño, se queda por terror al vacío. El patrón se volvió un ciclo. Separaciones, reconciliaciones, promesas, regresos. Y aquí hay un dato que lo vuelve aún más brutal. 1961. Volvieron a casarse. Sí, años después de haber visto lo que era esa vida, Marga regresó. Y cuando una mujer regresa a una jaula que ya conoce, casi nunca es porque no entendió. Es porque el mundo la empujó. Por los hijos. Por la presión social. Por el qué dirán. Por el poder que ese hombre tenía alrededor. Pero el cuerpo, tarde o temprano, se cansa de fingir. Y en 1962, el ciclo se rompe otra vez. Separación definitiva. Una actriz respetada, admirada, en la cima. Y aún así, sola. Porque el precio de salir no era solo emocional, era también social, era profesional, era cargar con el estigma de la mujer que no supo mantener su hogar. Guarda este detalle, porque es clave para entender lo que viene. Marga no salió de ese matrimonio libre. Salió entrenada para soportar, para callar, para creer que el amor siempre implica renuncia. Y cuando alguien así conoce a un hombre como Arturo de Córdoba, con su encanto, su prestigio y su oscuridad, no entra a una historia nueva, entran a una versión más sofisticada del mismo encierro. Y ahora imagina esto, una mujer que por fin se separa del control, solo para caer, unos años después, en un control aún más invisible, más elegante, más peligroso. Porque el secreto de Carlos Amador no fue solo lo que le hizo, fue lo que le enseñó a tolerar. Hay amores que nacen como refugio y terminan convertidos en prisión. Y hay otros, más peligrosos aún, que se presentan como salvación después del trauma. El vínculo entre Marga López y Arturo de Córdoba no fue un romance convencional. Fue una colisión entre dos heridas abiertas. Y cuando dos heridas se encuentran, no se curan, se profundizan. Cuando Arturo apareció en la vida de Marga, ella venía de una guerra emocional larga y silenciosa. Había sobrevivido a un matrimonio donde el control se disfrazaba de protección y la infidelidad se justificaba como derecho masculino. Arturo no llegó con gritos ni amenazas. Llegó con voz baja, con gestos medidos, con una mirada que prometía comprensión. Para una mujer agotada de defenderse, eso parecía amor. Arturo de Córdoba no era solo un galán del cine mexicano. Era un hombre acostumbrado a dominar el espacio emocional que ocupaba. Su prestigio, su voz, su figura pública, le daban una autoridad que no necesitaba imponerse de forma explícita. Él no levantaba la mano, levantaba la ceja, no gritaba, observaba, y en ese silencio se construía el control. La relación nunca pudo existir a la luz del día. Arturo estaba legalmente casado y jamás resolvió esa situación. Marga aceptó convertirse en la otra, no por ingenuidad, sino por cansancio. Aceptó una relación sin nombre porque pensó que, al menos ahí, habría verdad emocional. Pero lo que encontró fue otra forma de encierro. Uno más sofisticado, más difícil de señalar. Arturo exigía presencia absoluta. Le dolía que Marga brillara sin él. Le incomodaba que tuviera vida propia. Cuando ella trabajaba demasiado, él enfermaba. Cuando ella recibía elogios, él se retraía. La enfermedad de Arturo no fue solo física, fue emocional. Y Marga, entrenada desde niña para cuidar, asumió ese rol sin cuestionarlo.
Pero había algo más, algo que nunca se decía en voz alta, una sombra que se movía entre ellos, el nombre de Ramón Gay. Ramón no fue solo un colega fallecido, fue una herida que Arturo nunca cerró. Su muerte violenta dejó una marca profunda, y esa marca se transformó en miedo, en paranoia, en necesidad de control. Para Arturo, perder a alguien no era solo dolor, era amenaza, y Marga pagó ese miedo ajeno como si fuera propio. A partir de entonces, los celos dejaron de apuntar hacia afuera. Ya no eran contra otros hombres, eran contra el mundo, contra el tiempo, contra la posibilidad de que Marga existiera sin él. Cada salida, cada silencio, cada decisión era leída como traición potencial. No hacía falta prueba, bastaba la sospecha. Marga no huyó, se quedó, cuidó, calló. Renunció a proyectos. Ajustó su vida al ritmo de un hombre que se desmoronaba. Y lo hizo sin victimizarse públicamente, sin escándalos, sin declaraciones, porque entendía que la imagen de Arturo debía permanecer intacta, incluso a costa de la suya. Este no fue un amor de golpes ni titulares, fue un amor de desgaste, de renuncia lenta, de vigilancia emocional. Un amor donde la jaula no tenía barrotes, pero sí llaves invisibles. Y cuando Arturo enfermó de verdad, cuando su cuerpo empezó a fallar, Marga ya estaba atrapada del todo. No era solo compañera, era enfermera, escudo, silencio. El amor se convirtió en obligación, y la obligación en condena. No hubo ruptura pública, no hubo escena final, solo una acumulación de años vividos en segundo plano, de decisiones no tomadas, de palabras no dichas. Y esa carga, invisible para el público, empezó a moldear a la mujer que Marga sería después. Porque hay relaciones que no terminan cuando el otro muere. Terminan cuando te das cuenta de que sobreviviste, pero a un costo demasiado alto. Y ese costo, Marga lo pagaría durante décadas. La historia no termina con ella, nunca termina ahí. Porque cuando una mujer vive bajo vigilancia, cuando el amor se convierte en jaula y la casa en campo de batalla, alguien más siempre paga la factura. En este caso fueron dos niños, Carlos y Manuel. Hijos de una unión que nació bajo promesa de estabilidad y terminó convertida en un experimento fallido de control y silencio. Carlos Amador López y Manuel Amador crecieron rodeados de privilegios que desde fuera parecían un sueño. Mansiones, estudios de cine, viajes, apellidos importantes. Pero la infancia no se mide por metros cuadrados ni por apellidos, sino por presencia. Y la presencia, en su caso, fue fragmentada. Marga trabajaba sin descanso. Carlos Amador padre estaba física o emocionalmente ausente. Los niños aprendieron pronto que el afecto no era constante, que había que adaptarse al humor del día, al silencio de la noche, a las discusiones que no se explicaban. El hogar no era un refugio, era un territorio inestable, un lugar donde el amor se mezclaba con tensión, donde la figura paterna imponía más que protegía, y donde la madre, aunque profundamente amorosa, estaba atrapada entre su rol público y su desgaste privado. Marga intentó compensar con cuidados, con atención, con una dedicación casi obsesiva cuando podía. Pero la culpa no reemplaza al tiempo, y el tiempo es lo único que no vuelve. Los dos hermanos respondieron de forma distinta a esa herida temprana. Manuel eligió huir del foco. Se alejó deliberadamente del espectáculo. Buscó una vida más discreta, más controlada. La medicina le ofreció algo que el cine nunca prometió. Reglas claras, mérito tangible, distancia emocional. Fue su manera de romper el ciclo. Carlos, en cambio, hizo lo opuesto. Entró al mismo mundo que había moldeado y lastimado a su madre. Actuó, produjo. Intentó existir bajo una sombra imposible de esquivar. No era solo el hijo de una estrella. Era el recordatorio viviente de una historia que nadie quería revisar de frente. Cada logro suyo era comparado, cada error amplificado.
Vivió con la sensación constante de no ser suficiente, de no poder escapar del apellido ni de la narrativa heredada. Quienes lo conocieron hablan de un hombre sensible, introspectivo, marcado por una tristeza que no siempre tenía causa visible. No fue una vida de escándalos, sino de peso acumulado, de preguntas sin respuesta, de una identidad construida sobre fragmentos de una infancia rota con elegancia. Marga sabía esto, lo cargó en silencio. Porque para ella, la culpa no era un sentimiento pasajero, era una estructura. Sabía que su elección de permanecer en relaciones dañinas, de priorizar la estabilidad aparente, de soportar lo insoportable, había tenido consecuencias más allá de ella misma. Y esa conciencia es una de las cargas más difíciles de llevar. El tiempo avanzó. Los hijos envejecieron. La madre se convirtió en leyenda. Pero las heridas no caducan. En el año 2025, la muerte de Carlos Amador López cerró un círculo que había comenzado décadas atrás. No fue un final escandaloso. Fue coherente con su vida. Discreto, silencioso, casi fuera de foco. Tenía 82 años. Y con él, se fue una generación marcada directamente por decisiones que nunca fueron suyas. La historia suele romantizar el sacrificio femenino, pero rara vez se detiene a mirar el daño colateral. Los hijos que crecen aprendiendo a leer el ambiente antes que a expresar emociones. Los adultos que cargan con lealtades invisibles. Las familias que parecen intactas desde fuera y fracturadas por dentro. Esta no es solo la historia de una actriz atrapada entre dos hombres dominantes. Es la historia de lo que ocurre cuando el amor se negocia, cuando el silencio se normaliza y cuando la estabilidad se confunde con resignación. Porque las heridas no siempre sangran, a veces se heredan. Y lo que viene después no es una consecuencia emocional, es un patrón. Uno que se repite, se transforma y se esconde mejor con el paso del tiempo. Pero nunca desaparece del todo. Los celos no aparecieron de golpe. No irrumpieron como una escena violenta, ni como un escándalo público. En la vida de Marga López, los celos se instalaron como se instala una humedad lenta en una casa antigua, sin ruido, sin aviso, pero avanzando por dentro hasta debilitarlo todo. Y tuvieron un nombre propio: Arturo de Córdoba. Para el público, Arturo era la voz profunda, el galán elegante, el hombre de porte impecable que dominaba la pantalla con una seguridad hipnótica. Pero detrás de esa imagen existía otra cosa, un miedo persistente, una inseguridad que no se gritaba, que no se golpeaba, que no se exhibía. Una forma de celos que no necesitaba pruebas porque se alimentaba de posibilidades. Y cuando Marga entró en su vida, esa inseguridad encontró un centro. El cine, sin proponérselo, dejó una huella inquietante. En 1953 se estrenó Él, dirigida por Luis Buñuel. Arturo interpretó a Francisco Galván, un hombre atrapado por una celotipia enfermiza, obsesiva, destructiva. Un personaje que vigila, sospecha, controla y castiga desde la mente antes que desde el cuerpo. Para el espectador fue una obra incómoda, perturbadora. Para quienes conocían a Arturo fuera del set, fue algo más cercano a una confesión involuntaria. La frontera entre personaje y hombre se volvió peligrosa. Arturo no controlaba a Marga con prohibiciones explícitas. Lo hacía con frases suaves, con silencios estratégicos, con una vigilancia envuelta en preocupación. ¿Es por tu bien? No es conveniente. Yo te cuido. Ese tipo de control es el más difícil de detectar, porque se disfraza de amor. Y Marga, formada en una época donde a las mujeres se les enseñaba a adaptarse, aprendió a leer esas señales como intensidad, no como alerta. La muerte de Ramón Gay en 1960 fue un punto de quiebre. Ramón no había sido solo un colega cercano. Había representado una posibilidad distinta. Una forma de vínculo sin jaula, sin sospecha permanente. Con su muerte, no solo desapareció una persona, desapareció una vía de escape emocional. Y lejos de calmar los celos de Arturo, esa pérdida los reorganizó.
Ya no había competencia externa. Ahora el control podía volverse absoluto. A esto se sumó el golpe más profundo para el ego de Arturo. A mediados de los años 60 sufrió un derrame cerebral que lo dejó parcialmente paralizado. El hombre que había construido su identidad sobre el dominio, la presencia y la voz, pasó a depender físicamente de otros, de ella. Y cuando alguien que teme perder el control lo pierde de verdad, suele intentar recuperarlo donde aún puede, en el vínculo más cercano. Marga asumió el cuidado sin dramatizar. Reorganizó su vida, rechazó proyectos, redujo su presencia pública. El amor se transformó en asistencia constante, el compañerismo en obligación silenciosa, pero los celos no desaparecieron con la enfermedad. Mutaron. Dejaron de vigilar cuerpos y empezaron a vigilar pensamientos. No se trataba de con quién hablaba Marga, sino de qué pensaba, de si aún era suya por dentro. Hay indicios, anotaciones privadas, recuerdos de personas cercanas que apuntan a algo más profundo. Marga sabía que ese control no era normal. Sabía que el miedo de Arturo no venía solo del presente, sino de zonas de su identidad que nunca se nombraron en voz alta. Y eligió callar. No por ingenuidad, sino por protección. En una industria que no perdonaba escándalos, ella se convirtió en el muro de contención. Ese silencio fue una decisión consciente. Sostener la imagen pública, evitar el derrumbe, proteger a quien ya no podía protegerse a sí mismo. Pero el precio fue alto. Porque cuando una mujer pasa demasiado tiempo explicándose por dentro y callándose por fuera, termina confundiendo el amor con la renuncia. Arturo murió en 1973. Marga estuvo ahí hasta el final. No como figura oficial, sino como presencia constante. Y cuando él se fue, los celos no se extinguieron. Se quedaron dentro de ella como una forma aprendida de amar, como una costumbre emocional. Porque hay jaulas que no se abren con la muerte, se abren con conciencia. Y esa conciencia, en el caso de Marga, llegó demasiado tarde. Lo que vino después ya no tuvo que ver con Arturo. Tuvo que ver con las grietas que ese vínculo dejó. Grietas que marcarían sus decisiones futuras, su forma de entregarse, su manera de permanecer incluso cuando quedarse dolía. Porque algunas historias no terminan cuando termina el amor. Empiezan ahí. El final no llegó como un golpe seco. Llegó como llegan las cosas que desgastan, poco a poco, sin ruido, sin testigos. Cuando Arturo sufrió el derrame cerebral a finales de los años 60, el hombre que había construido su identidad sobre la voz, la presencia y el control, perdió de pronto aquello que más lo definía. Quedó parcialmente paralizado. La dicción se volvió torpe, el carácter irritable, y con esa caída física comenzó la última etapa del encierro. Marga no se fue, no pidió explicaciones, no puso condiciones. Se quedó. Pasó de actriz respetada a cuidadora permanente. Organizó medicamentos, horarios, silencios. Canceló compromisos, rechazó proyectos, redujo su mundo al tamaño de una habitación donde un hombre dependía de ella para todo. No era su esposa legal, no tenía derechos, no tenía protección, pero asumió el rol completo, como había hecho siempre, sin reclamar. Durante esos años, la casa dejó de ser hogar y se convirtió en hospital improvisado. Arturo, debilitado, se volvió más demandante. Ya no podía controlar desde la fuerza, así que lo hizo desde la necesidad. Cada ausencia de Marga era vivida como amenaza. Cada intento de independencia, como traición. El amor terminó de confundirse con vigilancia y la compasión con obligación. Arturo murió en 1973. El final fue clínico, frío, sin épica. Un paro cardiorrespiratorio cerró la historia del hombre que había dominado la pantalla y la intimidad de Marga durante casi una década. Ella estuvo ahí hasta el último momento. Pero apenas terminó todo, apareció la verdad jurídica. No era viuda, no heredó nada, no fue reconocida oficialmente como compañera. Había entregado años de su vida y, en los papeles,
no existía. Después de su muerte, Marga siguió adelante. Pero algo se quebró de forma definitiva. La mujer que el público seguía viendo elegante y contenida empezó a apagarse por dentro. El hábito del silencio se convirtió en refugio, el cansancio en rutina y la soledad en paisaje permanente. En los años siguientes, su cuerpo comenzó a pagar lo que la mente había sostenido durante décadas. El cigarro se volvió compañía constante. 3 paquetes diarios. El humo llenando las horas vacías. Con el tiempo llegaron el enfisema, la bronquitis crónica, la dificultad para respirar. El cuerpo empezó a fallar como había fallado el equilibrio emocional mucho antes. El 4 de julio de 2005, Marga López murió en el Hospital Médica Sur, en la Ciudad de México. Tenía 81 años. La causa oficial fue una cadena de complicaciones: arritmia cardíaca, insuficiencia renal y neumonía. No hubo escándalo. No hubo grandes declaraciones. Su muerte fue tan discreta como había sido su sufrimiento. En sus últimos años vivió apartada. Tejía. Escuchaba música clásica. Rechazaba papeles que no respetaran su dignidad. No quería verse caricaturizada. Prefería el retiro al deterioro público. La industria que la había celebrado durante décadas apenas se detuvo a mirar ese final silencioso. Así se cerró el ciclo. Sin redención espectacular. Sin justicia simbólica. Una mujer que había dado todo por amor, por lealtad y por silencio terminó sola, con un cuerpo cansado y una historia que nadie había contado completa. Porque hay finales que no necesitan tragedias visibles. Basta con observar lo que queda cuando se apagan las luces. Cuando una vida se cuenta completa, no desde el mito sino desde la herida, el final nunca es un aplauso. Es un silencio. Y el de Marga López fue un silencio largo, denso, cargado de todo lo que decidió no decir para proteger a otros, incluso cuando ya no quedaba nadie que proteger. Murió el 4 de julio de 2005 en Ciudad de México, a los 81 años. No en un escenario, no rodeada de cámaras. Murió en una habitación de hospital, con un cuerpo agotado por años de enfermedad respiratoria, arritmias, fallos orgánicos que no llegaron de golpe, sino como consecuencia acumulada de una vida sostenida a base de resistencia. Su muerte fue discreta, casi coherente con la forma en que vivió lo más doloroso de su historia. Para el público quedó la actriz elegante, la mujer fuerte, la dama del cine clásico. Lo que no quedó a la vista fue el costo interno de sostener durante décadas relaciones marcadas por el control, la ausencia de protección emocional y la renuncia constante a sí misma. Marga no fue una víctima pasiva. Fue una mujer que eligió el silencio como estrategia de supervivencia en una época que no perdonaba a las mujeres que hablaban. Amó a hombres complejos, algunos brillantes, otros profundamente rotos, y pagó con su libertad emocional la necesidad de cuidar, comprender y sostener. Primero como esposa joven, empujada a una vida adulta antes de tiempo. Luego como madre ausente por obligación laboral. Después como compañera sin nombre legal de un hombre enfermo, celoso y emocionalmente dependiente. En cada etapa, Marga se dio algo de sí. Su legado artístico es incuestionable. Más de 80 películas. Personajes que aún hoy siguen vivos en la memoria colectiva. Pero su legado humano es más incómodo. Es el retrato de una generación de mujeres que aprendieron que el amor se demostraba aguantando. Que la lealtad era callar. Que la dignidad consistía en no incomodar. Años después de su muerte, el destino terminó de cerrar el círculo. En 2025, falleció su hijo mayor, Carlos Amador López. Murió lejos del reflector, cargando también una historia marcada por ausencias, comparaciones y una identidad siempre medida a la sombra de sus padres. La segunda generación tampoco escapó del todo a las consecuencias del silencio de la primera. Hoy, cuando se revisa su vida sin maquillaje ni idealización, Marga López deja una advertencia que no está escrita en ninguna carta ni en ningún diario público.
está en la suma de sus decisiones, en lo que aceptó, en lo que normalizó, en lo que soportó por amor, por miedo o por costumbre. No se trata de juzgarla, se trata de entenderla, de reconocer que incluso las mujeres más admiradas pueden quedar atrapadas en dinámicas que las apagan lentamente, y que el verdadero peligro no siempre es el golpe visible, sino el control cotidiano disfrazado de cuidado. Marga López no murió rota, murió cansada. Y quizás ahí esté la lección final. El silencio protege durante un tiempo, pero también erosiona. Amar sin libertad no salva. Y ninguna carrera, por brillante que sea, compensa una vida vivida a medias. Su historia no pide lástima, pide memoria, porque solo cuando se cuenta completa, deja de repetirse.